prescripcionenfermera.com. Tema 26. Aplicación de la terminología NNN en casos clínicos. Hablar de proceso de atención de enfermería, PAE, supone hablar tanto de una actividad operativa como intelectual. Quizá el mejor símil sea el propio lenguaje. Cuando hablamos, estamos realizando una operación compleja que involucra la coordinación de diferentes músculos del aparato fonador para comunicarnos, que puede ser reflejada en un documento escrito, cuyo producto, las oraciones, pueden ser a su vez analizadas por la lingüística. Proceso de atención de enfermería es por tanto el producto de la práctica enfermera que el facultativo realiza de manera automática, como cuando utiliza el lenguaje al hablar, como la elaboración intelectual del proceso que puede ser analizada en sus diferentes fases a posteriori y registrada en un documento de registro de actividades de enfermería, véase la historia clínica. Si en la descripción y registro de las diferentes fases que componen el PAE se hace uso de una misma terminología, el documento cumplirá el objetivo de ser comprensible por el resto de profesionales y comparable con otros registros, reflejo de casos similares. De acuerdo al requerimiento del Real Decreto 1093 de 2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, este lenguaje o conjunto terminológico debería consistir en los diagnósticos enfermeros de la NANDA, resultados de enfermería NOC e intervenciones enfermeras NIC, esto es, el lenguaje NNN. Para desarrollar un PAE con terminología NNN, se debe comenzar por un registro de los datos de la valoración, esto es, signos y síntomas, con su denominación biomédica. Como siguiente fase, puede resultar interesante su clasificación según las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, dependiendo de la política de cada unidad. Esta organización de los datos resulta interesante para encontrar aquellos que están relacionados entre sí y poder sintetizarlos en forma de diagnóstico enfermero en la siguiente fase. Esta siguiente fase, la diagnosis, consistiría en la elección de los diagnósticos enfermeros NANDA pertinentes en base a los signos y síntomas recogidos en cada una de las necesidades o patrones, según haya sido el caso. Es interesante no sobrevalorar para no sobrediagnosticar. Los campos, bien necesidades o patrones que no contengan datos o cuya información no proceda para el caso clínico que se atiende, no deben ser forzosamente convertidos en un diagnóstico. Tampoco es interesante describir con 2 o más diagnósticos lo que puede ser expresado con uno. Como norma general, asumiremos que es mejor PAE aquel que explica más con menos ítems. Cada diagnóstico extra probablemente supondrá un resultado extra y una o varias intervenciones de más. Todo ello aumentaría no solo el tiempo y esfuerzo invertido en el registro, sino también el de la posterior lectura y evolución del plan por parte de otro profesional. A la hora de buscar los diagnósticos NANDA, puede optarse por consultar el listado alfabético de diagnósticos NANDA o usar la clasificación taxonómica de estos por dominios y campos de la parte final del manual. Si se dispone de una plataforma informática que incluya una base de datos de lenguaje enfermero NNN, se facilita en gran medida este proceso, al poder introducir en los cuadros de búsqueda de los términos y condiciones que debería cumplir el diagnóstico que necesitamos para que se nos presente de forma instantánea. Por ejemplo, la plataforma eNursing. Una vez listados los diagnósticos de enfermería NANDA del caso clínico, entramos a la fase de planificación, que instrumentalmente dividiremos en 2 subfases: planteamiento de objetivos o resultados esperados y establecimiento de intervenciones orientadas a su consecución. Existe un binomio conceptual formado por el diagnóstico y el objetivo, o el resultado si nos referimos en forma de NOC. En tanto que el diagnóstico sintetiza la desviación de la normalidad respecto a la salud, la respuesta humana alterada, el objetivo del cuidador es devolver al objeto de cuidados a la situación óptima. Este es el objetivo esperado de la práctica enfermera y se expresará con un resultado de enfermería NOC. Son por tanto 2 caras de una misma moneda y compartirán frecuentemente componentes en su etiqueta. Puede darse el caso de que el resultado haga referencia a un factor relacionado o un factor de riesgo del diagnóstico en que radica. La búsqueda de los NOC más adecuados para cada diagnóstico NANDA puede realizarse estudiando el listado alfabético de estos o su clasificación taxonómica. Sin embargo, estas son las más laboriosas de las alternativas.
En la parte final del libro de la clasificación NOC podemos encontrar un índice de los resultados clasificados por diagnóstico NANDA. Aquí podemos buscar la etiqueta del NANDA al que queremos asociar un resultado y el mismo manual nos ofrece los NOC más indicados a juicio de los editores. También podemos utilizar el libro Interrelaciones NANDA-NOC y NIC, que ya se ha comentado anteriormente, buscando la etiqueta diagnóstica del NANDA para encontrar un catálogo más reducido aún y guiado de los resultados NOC. Aunque la manera más ágil de buscar los NOC la constituyen las bases de datos informáticas de lenguaje enfermero que disponen algunas plataformas. Ya hemos comentado la plataforma eNursing, puesto que nos permiten acceder al listado de NOC desde muchas vertientes de búsqueda, bien por NANDA, por palabras incluidas en el nombre, por NIC, etc. Siguiendo la lógica del PAE, resulta interesante la búsqueda por NANDA, como se haría en los casos anteriormente expuestos, pero de manera mucho más cómoda y rápida. Cuando tenemos asignados los resultados NOC para los diagnósticos NANDA, habría que seleccionar de cada resultado los indicadores que permitan la evaluación de la situación del paciente. Una puntuación en la escala de Likert, asociada a cada indicador, permitirá observar la evolución de dicho estado de salud después de llevar a cabo las intervenciones en la fase de ejecución. Cabe destacar aquí lo que ya mencionábamos en los diagnósticos y será una regla de actuación también en la selección de las intervenciones. Usar el menor número de ítems, en este caso el menor número de NOC, y de estos el menor número de indicadores para recoger los datos imprescindibles, y aquí la guía será el conocimiento científico actual. Para lograr un resultado, alcanzar un objetivo, se debe seguir alguna estrategia. En el caso del PAE nos referimos a las intervenciones enfermeras que seleccionaremos de entre la NIC. Puede ser interesante diferenciar los NIC que se derivan de los diagnósticos de la situación clínica, los NANDA y sus NOC, de los comunes a todos los pacientes de la unidad, que son los que se derivan de las características propias de esta. En una unidad hospitalaria de ingreso, por ejemplo, habrá que buscar NIC que describan procesos comunes, como la valoración del paciente al ingreso, el control de la medicación, el registro de la historia clínica, la vigilancia, etc. Actividades todas ellas que no dependen del motivo de ingreso ni de la situación clínica del paciente. También se pueden recoger las intervenciones NIC que describen la actividad derivada de planes de otros profesionales que realiza la enfermera, como ayuda a la exploración, manejo de determinados aparatos, etc., en el marco del trabajo en equipo. Una vez establecidos estos NIC comunes y derivados, se puede hacer la búsqueda de los NIC derivados del proceso de atención de enfermería de la misma manera que se hacía con el NOC, que en el orden de complejidad sería por índice alfabético, por clasificación taxonómica, por su clasificación según el diagnóstico NANDA, también en la parte final del manual NIC, usando el libro de interrelaciones NANDA, NOC y NIC o con una plataforma informática. En la fase de ejecución se realizarán las actividades recogidas en el plan de cuidados, conducentes a la consecución de los resultados esperados. Es la parte técnica del PAE y la más fácilmente reconocible en la práctica diaria de la profesión enfermera. El proceso de atención de enfermería cierra su ciclo con la evaluación de los resultados alcanzados sobre nuestro objeto de cuidados. Esta fase es aquella sobre la cual se aplica el juicio crítico al proceso y permite modificar el plan o mantenerlo, de acuerdo a los criterios objetivos. El facultativo establece las intervenciones que juzga más adecuadas para la situación del paciente, bien unipersonal o grupal, en base al cuerpo propio de conocimientos de su disciplina, adquirido durante su periodo formativo y actualizado a través de la formación continuada. Sin embargo, la aplicación de intervenciones sobre una base teórica se demuestra insuficiente en una ciencia sanitaria. La variabilidad de respuestas a una intervención dada por parte de un paciente se explica por sus condicionantes individuales e idiosincrasia, así como por la efectividad demostrada, no de manera absoluta, sino estadísticamente significativa de cualquier intervención. La abolición del método deductivo para la atención sanitaria ha llevado al desarrollo e implantación de la enfermería basada en la evidencia, o por extensión, clínica basada en la evidencia, que reduce el fracaso de las intervenciones sanitarias pero sigue sin poder establecer valores absolutos a la práctica clínica. Por lo tanto, el juicio crítico del facultativo respecto a la efectividad de las intervenciones llevadas a cabo es un elemento insustituible en la práctica sanitaria de calidad. La cuestión en la fase de evaluación del PAE es si las intervenciones aplicadas han alcanzado total o parcialmente los resultados esperados,
y en el segundo caso hasta qué punto los han alcanzado. Idealmente, los resultados obtenidos deberían ser expresados en forma de valor numérico para poder tratarlos estadísticamente en estudios a posteriori y comparar las diferentes intervenciones para un mismo problema en busca del mejor en términos de efectividad. La utilización del NOC puede ayudarnos en esta tarea. Los mismos indicadores valorados en la fase de planificación volverían a recibir un valor sobre la misma escala de Likert, dando una idea de la capacidad de modulación respecto al estado preintervención del tratamiento aplicado. La evolución del PAE expresado en tales términos requerirá de un enfermero responsable del paciente. Este diseñará el PAE inicial como se expone más arriba y lo evaluará regularmente. El resto de profesionales, entre evaluación y reevaluación, evolucionarán el plan realizando las intervenciones y evaluando su impacto en la salud del paciente a través de la puntuación de los indicadores preestablecidos por el responsable de los cuidados.